Bienvenidos, ¿cómo les va? Temas económicos y financieros a esta hora, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Pasa en Costa Rica, segunda vuelta electoral en el país, cerradas las campañas, veremos ahora las propuestas de los dos candidatos que llegaron a la final. Egipcios piden atención para los pobres, recuerden que también están en una instancia comicial. Y damos un paso adelante con lo que se viene para México ya. Y AMLO está en carrera presidencial. Segunda ronda de las elecciones presidenciales en Costa Rica será el 1 de abril. Los candidatos presentaron sus propuestas de gobierno, así que empecemos a ver de qué se trata. Carlos Alvarado, Partido Acción Ciudadana, mano dura promete para bajar el déficit fiscal, una recaudación eficiente de impuestos y combatir el desempleo con alianzas con sectores públicos privados. Así, esos dos con esa trama. La idea es crear un programa para formalizar microempresas. Mientras su contrincante, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, dice que trabajará para bajar precios de bienes y servicios, asegurar soberanía alimentaria, mejorar las condiciones del sector agropecuario y también cranea planes para generar empleo. Según sondeos, el desempleo es la principal preocupación de los costarricenses, ubicándose en un 8,5%, cifra que duplica las previsiones de crecimiento del PIB, mientras la pobreza en Costa Rica se mantiene en el 20% de las últimas 3 décadas, haciendo de este país una de las naciones más desiguales de la región. Siguen exigiendo fuera Uber. ¿Dónde se dio esta vez? En Ecuador. Allí cientos de taxistas protestaron para exigir que Uber y Cabify salgan del negocio del transporte. Específicamente en Quito, los taxistas exigieron a las autoridades suspender el funcionamiento de los servicios de transporte de Uber y de Cabify por las mismas quejas que en otros lugares del mundo. Los trabajadores que operan sin licencia lo consideran una competencia desleal. Ambas empresas no cumplen con los requisitos que establece la ley de tránsito, pues usan vehículos particulares para transportar pasajeros. Además, les quitan clientes con otros métodos y prácticas súper conocidas. Uber y Cabify comenzaron a operar en Quito y en Guayaquil en el año 2017. Del lado europeo, en Bélgica, también los taxistas tomaron las calles contra Uber, bloqueando carreteras, exigiendo que el gobierno regule la aplicación. 650 conductores salieron a las calles de Bruselas, organizaron un bloqueo de vías, autopistas y llevaron a paso lento, retrasando el tránsito en las arterias, como medida para hacer presión y que el ministro de Movilidad y Obras Públicas regule esta aplicación y se ajuste a cómo funcionan los taxis estándares. Dicen que el gobierno no puede permitir que esta plataforma ponga en riesgo a las compañías de taxi y a los trabajadores. Dicen que deben funcionar en condiciones de igualdad, que pueden coexistir, pero de esa manera. Así vemos cómo taxistas de todo el mundo protagonizan protestas contra estas aplicaciones, a las que acusan de operar de manera ilegal y mermar sus ingresos. Veamos, por ejemplo, qué dice uno de los afectados. Estando contra Uber, contra nuestro ministro de Movilidad y Obras Públicas, porque permite a esta empresa multinacional poner en riesgo muchas empresas y personas que han invertido en su trabajo para legalizar esto. Estamos protestando porque Uber realmente nos está perjudicando. Es ilegal, no respeta las leyes belgas, son multinacionales que ni siquiera pagan impuesto aquí en Bélgica. Somos un negocio legal, estamos tratando de trabajar, tenemos paga una cierta cantidad por nuestro negocio y nuestro ministro. Estamos protestando contra Uber, contra nuestro ministro de Movilidad y Obras Públicas, porque permite a esta empresa multinacional poner en riesgo muchas empresas y personas que han invertido en su trabajo para legalizar esto. Estamos protestando porque Uber realmente nos está perjudicando. Es ilegal,
no respeta las leyes belgas. Son multinacionales que ni siquiera pagan impuesto aquí en Bélgica. Somos un negocio legal, estamos tratando de trabajar, tenemos paga una cierta cantidad por nuestro negocio. Y nuestro ministro lo que quiere hacer es poner a todos en igualdad de condiciones, a pesar de que Uber no tuvo que pagar nada. Entonces, todos somos perdedores en esta historia. Veamos ahora cómo, pese a la polémica desatada por Trump contra México, obligándole a pagar por el muro fronterizo y ante las amenazas de acabar con el Telecán, ambos países suscribieron este lunes en Ciudad de México 3 acuerdos en materia de comercio fronterizo. El secretario de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, dijo que estos acuerdos tienen como fin promover cooperación conjunta y evitar que mercancías ilegales crucen la frontera a través de inspecciones aduanales conjuntas de carga y la firma de un tercer acuerdo que promovería el comercio de productos agrícolas. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos agregó que los dos países también están trabajando en cerca de 20 memorandos de entendimiento y cartas de intención, asimismo adicionales en materia fronteriza y de migrantes. Hay que decir aquí que según los últimos reportes, el comercio bilateral asciende a $500 millones al año. Simultáneo a la firma de acuerdos en comercio fronterizo que acabamos de ver, México-Estados Unidos, Pemex y Lewis Energy firmaron un contrato para explorar y explotar gas de esquisto en México. Esto es fracking, puro y duro. Asimismo, se da este contrato entonces. Pemex emitió un comunicado oficial, dijo el yacimiento no convencional Eagle Ford se encuentra en Campo Olmos, en Coahuila. Prevé una inversión de más de $600 millones, proyecta una producción de 117 millones de pies cúbicos diarios de gas en el año 2021, un campo que hace parte de una de las piscinas de esquisto más grandes del continente americano, y aunque Pemex en su informe no habla sobre el uso de la técnica del fracking, ese es el método que aplica Eagle Ford del lado estadounidense. Pese a las supuestas bondades de la reforma energética de Peña Nieto, hay que decir que Pemex ha estado de capa caída en el último tiempo, ha registrado pérdidas en los últimos meses por 352.259 millones de pesos, y esto representa, escúchelo bien, 400% menos que lo que obtuvo en el año 2016. También vamos llevando el pulso a esto. ¿Se acuerdan? Se lo contamos ayer. Petrojuan debutó por todo lo alto. Cerró jornada inicial en 429,9 yuanes por barril. El lanzamiento de los futuros del crudo tuvo un buen comienzo, con el contrato más activo SC 1809, aumentando un 3.34% para cerrar a 429.9 yuanes por barril. Casi 40.700 lotes de petróleo se comercializaron a través del contrato principal en una facturación de 17.640 millones de yuanes. El comercio de los 15 nuevos contratos vio un total de 42.236 lotes de petróleo, cambiando de manos a lo largo del día, con una facturación de alrededor de 18.3 mil millones de yuanes. Más del 90% de las transacciones se realizaron a través de SC 1809. El aumento del precio significa que nuestros precios de referencia están en línea con los precios internacionales del petróleo, y también que los precios de los futuros del petróleo crudo negociados en la Bolsa de Futuros de Shanghái han comenzado a vincularse a los de los contratos globales. Otro punto, Irak abrirá ronda de licitación para inversiones petroleras. Se trata en este caso de 11 bloques de petróleo y gas en las cercanías de las fronteras con Irán y Kuwait. Entre los inversionistas, se adelantó el ministro de Petróleo, hay 13 compañías internacionales y que posiblemente este jueves inicien conversaciones. Nueva ronda de licitaciones que se enmarca en el plan iraquí de aumentar producción a más de 5 millones de barriles diarios de petróleo. Y así vamos a poner el encabezamiento a la hora de hablar de estos indicadores petroleros. Llegan a la barrera de los $70.
¿Por qué? Brent operando a $70,38 por barril, WTI $65,71 el barril, sexto PEP $66,8 el barril, todos con tendencia alcista. Así las cosas, y con la buena noticia nos preparamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a ver cómo los egipcios que están en jornadas electorales piden que los pobres sean escuchados. El gobierno de Rusia destinará $1.500 millones a mejorar el avión de pasajeros Sukhoi Superjet 100. Esta nueva versión utilizará componentes rusos, incluido un nuevo motor a reacción, secciones de las alas y el fuselaje. De acuerdo a las proyecciones de demanda, se prevé la producción de más de 3.000 nuevos Superjet 100, que serían adquiridos por la flota presidencial rusa Rossiya, la aerolínea de bajo costo S-7 y el Ministerio de Defensa ruso. Debido a estas mejoras, la capacidad de este Superjet será reducida de 98 a 75 pasajeros. Otro avión que también será mejorado es el MS-21, diseñado para sustituir a los aviones de fabricación soviética y para competir con los Boeing 737 MAX y otros de fabricación china. Las acciones de Facebook cayeron hasta un 5% este lunes, luego de que el regulador de protección del consumidor en Estados Unidos hizo pública su investigación sobre cómo la red social permitió que los datos de 50 millones de usuarios cayeran en las manos de la consultora política Cambridge Analytica. Esta situación llevó a legisladores estadounidenses y europeos a presionar al presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, para que explique cómo su compañía manejaba los datos de los usuarios. Durante los últimos 10 días, el valor de esta compañía ha caído más de $100.000 millones, luego de que surgieran los primeros reportes sobre el uso de datos de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, específicamente en la campaña de 2016, en la que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Sobre Facebook, desde el viejo continente, la ministra de Justicia alemana insistió, tras una reunión con altos ejecutivos de la compañía, que este tipo de red social debe ser regulada de manera más estricta. Facebook admitió abusos y excesos en el pasado y dio garantías de que las medidas tomadas significan que no pueden volver a suceder, porque dicen que han tomado las medidas adecuadas. Sin embargo, las promesas no son lo suficientemente buenas. En el futuro tenemos que regular a las compañías como Facebook, aceptar y castigar las ofensas contra la privacidad de manera severa, rápida y lastimarlo. Se desarrolla en Egipto segundo día de los 3 dispuestos para elecciones presidenciales. Se prevé que el actual mandatario Abdel Fattah al-Sisi sea reelecto. En medio de todo este panorama aparecen también demandas del pueblo egipcio. Con una población de 96,4 millones de habitantes, 56 millones de egipcios están habilitados para votar, y si bien desde ya medios internacionales aseguran que la baja participación electoral será evidente, toca esperar al venidero 2 de abril, día en que se den a conocer los resultados de las elecciones presidenciales, donde Abdel Fattah al-Sisi se juega la reelección y Moussa Mustafa Moussa, un político poco conocido, le disputa el poder. Expertos señalan que una concurrencia menor a la esperada podría sugerir que Abdel Fattah al-Sisi carece de apoyo para tomar los duros pasos necesarios para revivir la economía, que quedó dañada después de que la revolución de 2011 alejó a los turistas y a los inversores extranjeros, importantes fuentes de divisas. Desde 2014, Egipto se encuentra inmerso en una serie de reformas económicas, reforzadas en noviembre de 2016, cuando el Banco Central decidió dejar libre el tipo de cambio de la libra egipcia, lo cual de inicio disparó la inflación en el país, por lo que Moussa, tratando de frenar al candidato favorito al-Sisi, ha prometido que una de sus políticas centrales de vencer en las urnas será disminuir la diferencia existente entre los ingresos y los gastos de las personas. Ha asegurado que el pueblo está padeciendo esa diferencia tras la liberación del tipo de cambio, lo cual no ha tenido ningún tipo de mitigación, dice. Promete un plan de capitalismo nacional, que según él consiste en estrechar las relaciones entre las propiedades estatales, los bancos y el pueblo mediante la emisión de acciones privadas, principalmente para jóvenes y mujeres. Los problemas comunes mencionados por los votantes siguen siendo el empleo, la seguridad y la pobreza.
Decidí votar hoy en esta elección para asegurarme de que tendremos un futuro seguro. Pedimos trabajo para nuestros niños y seguridad para todos. Estamos pidiendo que se vuelvan a abrir todas las empresas que han sido cerradas y que vuelva a ser un país industrializado. Estoy aquí para ayudar a mis hijos, construir un futuro para ellos, seguridad y estabilidad, y también proporcionarles trabajo. Quiero sentirme cómoda antes de morir. Si bien el-Sisi ostenta una lista de logros acumulados en su actual mandato, entre los cuales se destacan importantes resultados macroeconómicos, así como el renacer de Egipto como actor imprescindible de la política regional y global. En su contra pesa la profunda carga económica que las reformas fiscales impulsadas por su administración han impuesto sobre la mayor parte de los egipcios, principalmente los sectores más pobres, quienes en medio de las elecciones le demandan mayor comodidad y atención. Queremos que cuide de nosotros, nos permita comer, nada más que eso. No queremos nada de él. Quiero que cuide de los pobres, eso es todo lo que le pedimos. Que prestemos atención a los pobres, a las personas como nosotros, para que podamos vivir y seguir con nuestras vidas. Eso es todo lo que le pedimos. La UNICEF alertó a finales del año pasado que 3 de cada 10 niños en Egipto sufren pobreza multidimensional. Por su parte, el desempleo en Egipto disminuyó en el último trimestre de 2017 a 11,3% frente al 12,4% registrado en el mismo periodo pero del año anterior. En total son 3.309.000 las personas desempleadas que hacen vida en Egipto. Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Estadísticas de Egipto. Pausa rápida. A la vuelta, AMLO, México, escena electoral. AMLO busca 30 millones de votos. Manuel López Obrador nuevamente se presenta como candidato presidencial en México. A ver qué plan de trabajo tiene. En medio de un panorama mexicano plagado de liberalización de los precios de la gasolina y del gas de uso doméstico, que ha pesado hondo en los bolsillos de los ciudadanos, hay propuestas que parecen estar capitalizando el descontento social. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, se ha puesto a la cabeza en la pugna electoral de cara a los comicios del venidero año. Es la tercera vez que aparece como candidato, pero sus lineamientos son firmes. Ha basado su discurso en desterrar la corrupción, abolir la impunidad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Prioridades que fueron presentadas el pasado mes de noviembre, que se han sometido a consulta ciudadana para su escrutinio y perfeccionamiento y que se llevarían a cabo a partir del primer día de gobierno en caso de ostentar la nueva administración. Fíjense, su propuesta de trabajo ha sido blanco de innumerables cuestionamientos en México. Presenta fuertes contrastes con la de sus oponentes. Allí mismo entonces es donde aparece López Obrador prometiendo un gobierno económico honesto, efectivo, que busca otro modelo de desarrollo que sea más soberano y más justo. En su proyecto de gobierno aparece el gasto público y la inversión, tanto pública como privada, como los dinamizadores de la economía. Y así se confirma desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Su plan no es aumentar el gasto público, sino redistribuirlo. Habla de eliminar los fueros al presidente, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y cancelar las pensiones millonarias a los expresidentes. Considera que el dinero público debe dejar de ser utilizado en prácticas de derroche. Propone redirigir fondos presupuestales equivalentes al 4,1% del PIB a infraestructura y programas sociales. Pretende duplicar las pensiones de los adultos mayores del resto del país hasta igualarlas a las de la Ciudad de México en el mínimo de 1.100 pesos mensuales. Otorgar becas de estudio, contratar a jóvenes que no estudian ni trabajan para capacitarlos y darles empleo en talleres, empresas y comercios.
A través del programa Jóvenes Construyendo Futuro, ya tiene presupuestados 110.000 millones de pesos para ello. Promete brindar apoyo inmediato a las comunidades originarias relegadas a la pobreza y la exclusión. En materia laboral, el plan de gobierno contempla un aumento del salario mínimo anual hasta recuperar el poder adquisitivo perdido y superar la línea de bienestar mínimo. Promete duplicar el crecimiento económico de la administración de Enrique Peña Nieto, que actualmente se sitúa en un 2% anual. Prevé que en el próximo sexenio llegue a 6%. Y no solo garantizar el crecimiento económico, sino el desarrollo social nacional. Se ha comprometido además a recuperar el sistema público de salud para que brinde servicios de calidad para todos y recuperar y potenciar la producción de Pemex como garante de la soberanía energética y de los ingresos nacionales. Habla de apoyar a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumen los mexicanos. Prevé mejorar las condiciones de quienes habitan el territorio rural, mejorar la productividad y la sustentabilidad de la producción con el uso de nuevas tecnologías. Puntualiza que respetará la autonomía del Banco de México y promoverá la inversión privada nacional y extranjera, en tanto que a los inversionistas les ha prometido repetir su experiencia como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en donde por cada peso que invirtió su gobierno, la iniciativa privada puso 30 pesos. Con respecto al Telecán, el proyecto de AMLO plantea fortalecerlo mejorando las condiciones de la negociación para los mexicanos, logrando que los productos tengan un mayor contenido nacional. Por otra parte, apuesta por la aplicación de una política de cero endeudamiento y baja inflación. Otro punto de su programa que bastante polémica ha generado en México es el referido a la descentralización. Obrador asegura que ello ayudará al renacimiento del país. En ese sentido, ha hablado de llevar las dependencias federales a donde más tienen injerencia, todo en favor de ofrecer mayor desarrollo a otras zonas del país con potencial y oportunidades de crecimiento. Y en materia energética, López Obrador ha adelantado que impulsaría la remodelación de las refinerías del país, así como la creación de 2 nuevas con capacidad de 300.000 barriles de petróleo diarios, o en su defecto, la construcción de biorefinerías para la producción de biodiesel. Para tal proyecto estima una inversión de 12.000 millones de dólares. El plan del líder de Morena destaca también la creación de 112 centrales hidroeléctricas con capacidad de 1.095 megavatios, que necesitarían una inversión de 6.309 millones de dólares. En cuanto a la gasolina, propone medidas como la flexibilización del mercado, manteniendo un fuerte nivel impositivo, con el objetivo de que lo recaudado sea invertido en proyectos de transporte público. Esto orientado además a combatir el negocio de la gasolina en el país, que asegura es manejado por la mafia del poder. Planteada allí la propuesta, queda esperar entonces sobre la marcha cómo se van dando las cosas. Hasta aquí nuestro programa, gracias por acompañarnos.